El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Y entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzábamos la novena haciendo referencia a ese primer gran acontecimiento de la historia de la salvación, que es la creación, haciendo referencia después al pecado original, a la promesa de redención, a Dios estableciendo su alianza con nosotros, a los diversos elegidos que se sucedieron a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, los sabios, los profetas, los reyes, los justos, esa sucesión en términos del Génesis, de día y noche. Nos dice el libro del Génesis, después del pecado original, que no dejaría de sucederse el día y la noche, no solamente por una cuestión cronológica, sino por una cuestión espiritual. No dejaría de sucederse esa lucha espiritual, ese enfrentamiento constante entre el bien y el mal, entre la gracia de Dios y el pecado. Y así como todo comenzaba en esa oscuridad inicial que nos narra el segundo versículo del Génesis, todo era oscuridad, tinieblas, caos, confusión, y la primera cosa creada es la luz por la palabra de Dios. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos va a narrar las consecuencias de la redención y de la vida de la Iglesia, que también contemplábamos días anteriores. Toda esta gran historia de la salvación que comienza en las tinieblas y termina en la luz. Una nota distintiva del libro del Apocalipsis es esa, la luz definitiva del Cordero que ilumina la Jerusalén celestial, donde el cumplimiento de las promesas se manifiesta plenamente y eternamente en Dios y en sus elegidos, en los que hemos sido invitados a participar de ese banquete eterno, ese banquete de bodas que celebra la alianza precisamente entre Dios y su pueblo. Una de las grandes visiones que tiene San Juan en el Apocalipsis es esa. El Cordero de Dios, dice, de pie pero degollado, es decir, de pie pero sangrante, como mostrando que esa ofrenda de Jesucristo al Padre es eterna y que la vida triunfa sobre la muerte, que la luz triunfa sobre las tinieblas. Esa gran imagen, gran visión que tiene San Juan allí, que viene y recibe a la Iglesia como esposa. Esa imagen esponsal, que es una imagen de alianza, una imagen de amor profundo, de fidelidad, de fecundidad espiritual, de misericordia celebrada eternamente. El comienzo, cuando recordábamos la creación, el sexto día, el día de la creación de nuestros primeros padres, también un signo de alianza, que se establece mirando a esta última celebración.
El libro del Apocalipsis es el último de la Biblia, pero casi habría que decir que es el primero. Es el último en un sentido. Está al final. Es el libro conclusivo. Pero en cierto modo es el primero, porque en cualquier trayecto que nosotros realizamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde vamos, cuál es el fin, cómo termina todo. Y después podemos recorrer ese camino de otra manera. Si Dios nos hubiera enseñado un camino de incertidumbre, de falta de seguridad, de un no saber del todo hacia dónde se va, de desorientación, de duda, nuestra vida cristiana sería completamente diferente. Pero Dios nos ha querido revelar cuál es el fin, hacia dónde vamos. Y ese fin es el triunfo del amor sobre el pecado, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Cuando nosotros evocamos esta palabra, la palabra apocalipsis o apocalíptico, lo primero que viene a nuestra mente es sucesos muy desastrosos, persecuciones, dificultades, guerras, revoluciones, que también están referidas en este último libro. Pero la palabra apocalipsis significa revelación. Revelar es quitar un velo, evidenciar algo que no se veía, mostrar algo, descubrir, otra palabra que también podemos emplear para esto. Se descubre algo, se ve algo. Es una gran visión el Apocalipsis, una gran visión que tiene el apóstol San Juan, ya a finales del siglo I, anciano, desterrado en la isla de Patmos por persecución. Y Jesucristo se le aparece y le da esta revelación. Las palabras iniciales de este libro prácticamente lo dicen todo. Revelación de Jesucristo. Que no solamente es lo que Jesucristo dice que va a suceder, sino que es Jesucristo mismo revelándose Él. Jesucristo en el Apocalipsis nos habla de Él. No es una mera sucesión de acontecimientos, de tragedias, de problemas y de persecuciones, sino que es un libro centrado en el amor de Cristo que triunfa sobre el mal y sobre la oscuridad en el mundo. Por eso este libro, en cierto modo, es el primero, porque nos muestra el fin, nos muestra el triunfo, nos muestra el brillo, el resplandor definitivo de la luz. San Juan, cuando escribe este libro, en esa gran dificultad que atravesaba, lo hace, por supuesto, por inspiración de Dios, pero según se ha interpretado, una de las intenciones fundamentales de San Juan cuando lo escribe es consolar a la iglesia perseguida, que ya en ese tiempo lo estaba haciendo y en gran medida. La iglesia siempre va a ser perseguida, hasta el fin de los tiempos, a veces de maneras más explícitas, más violentas, en el sentido sangrante de la palabra, los mártires, los que padecen a causa de la fe. Pero siempre va a ser perseguida de muchas maneras, a veces no tan claras, a veces más sutiles, menos visibles, e incluso más graves todavía, porque muchas veces los enemigos de la iglesia, más que matar el cuerpo, lo que quieren hacer definitivamente es matar el alma, cambiarnos nuestras convicciones, que nuestra fe no tenga la importancia que tiene que tener, que vivamos solo para este mundo, que lo hagamos todo para las cosas de la tierra, que nuestras únicas preocupaciones sean las de aquí. Y si hay un gran mensaje también en el Apocalipsis es que este mundo se termina, tarde o temprano, ya sea para nosotros el día de nuestra muerte, ya sea la segunda venida de Cristo, pero la presentación de este mundo se termina, también lo afirma así San Pablo. Cuando el Apocalipsis nos dice que en la Jerusalén celestial, ya descrita luminosamente, triunfalmente, ya no habrá más noche, no habrá más oscuridad, ni más pena, ni más llanto, ni más dolor, ni más muerte, porque dice, el mundo antiguo ha pasado. Este mundo se termina, pero Dios ha querido renovarlo, ha querido recrearlo.
No es solo un fin de algo el Apocalipsis, sino es el comienzo de lo verdaderamente importante. La recreación, esta palabra a la cual no solemos darle el sentido tan profundo que tiene. Recrearse lo entendemos a veces como distraernos. Vamos a tener un recreo, una distracción, un momento libre. Bueno, recrearse es crear nuevamente, hacer nuevas todas las cosas. Y el único que puede hacer nuevas todas las cosas es el mismo Dios. Y lo hace para su propia gloria y para nuestra glorificación también. Esa es la gran promesa, de la cual tenemos seguridad, tenemos certezas. Tenemos certeza, la certeza que nos da la esperanza también, de participar un día de esa gloria eterna. Como hemos dicho, estas historias que nos cuenta la Sagrada Escritura no son simplemente historias del pasado. Esto que nos dice el Apocalipsis no es simplemente algo del futuro, que sucederá, vaya a saber cómo y cuándo, sino que es nuestra historia también. Es el fin hacia el cual todos nosotros nos dirigimos. El Apocalipsis contiene una de las bienaventuranzas más hermosas que tiene la Biblia. Hoy leemos en el Evangelio de este día las bienaventuranzas, las que pronuncia Cristo, que se resumen en definitiva: debemos ser felices aquí porque seremos felices en la patria celestial, en la medida en que imitemos a Cristo, en la medida en que busquemos siempre la gloria de Dios. El Apocalipsis dice bienaventurados, tiene varias, una de ellas, bienaventurados los que mueren en el Señor porque sus obras los acompañan. Y dentro de las muchas cosas que podríamos decir de una vida de santidad como la que vivió San Antonio, esta me parece que es central y muy adecuada para este último día de la novena. San Antonio vivió esto, bienaventurado porque murió en el Señor, y sus obras los acompañan. Solemos escuchar a veces, y tiene cierto sentido y cierta razón, de este mundo no nos llevamos nada, las cosas las dejamos aquí, es verdad. Pero el Apocalipsis da un paso más, corrige un poco esa mirada. Claro que nos llevamos cosas de este mundo. Lo que nos llevamos es el bien que hemos hecho. Bienaventurados los que mueren en el Señor porque sus obras buenas, nos acompañan. Eso sí que lo llevamos. Lo material, por supuesto que no. Los triunfos grandes o pequeños que habremos tenido en nuestra vida tampoco. Porque en definitiva hay un solo triunfo, el único que vale la pena lograr, que es el triunfo del amor sobre el pecado. Ese es el centro mismo de este gran libro, en cierto modo el primero de la Biblia, para que podamos contemplarlo con esa esperanza que solamente el Señor nos puede dar. Pidámosle entonces en este día al Señor, por intercesión de San Antonio, que nos conceda esa verdadera felicidad que ya se inicia en este mundo en medio de persecuciones, muchas veces en medio de sufrimientos o de lágrimas o de injusticias que son propios de las consecuencias del pecado original, de los pecados personales, pero saber siempre y tener esta confianza, y es lo que le pedimos al Señor en este día, a San Antonio que intercede esta gracia, de no perder nunca el objetivo, la finalidad de nuestra vida, participar un día de esa gloria eterna que el Señor nos quiere regalar. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esta gracia, que así sea.